Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya te has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a demostrar que si te da pereza fregar los platos, eres un buen ecologista. Y si usas el lavavajillas, más. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Hoy en la serie del impacto ambiental vamos a hacer el impacto ambiental de fregar los platos a mano versus fregarlos en el lavavajillas. Y debo decir que fregar los platos es uno de esos grandes traumas de la vida adulta, con la ropa y la lavadora. Porque yo no sé qué esa manía tonta que tenemos los seres vivos de necesitar comer todos los días. Y esa manía tonta que tenemos los humanos civilizados de comer en un plato. Un plato, por supuesto, no desechable, porque ya sabemos que eso no es de buen ecologista. Así que, si te da pereza, yo te comprendo. La gente que le gusta fregar los platos, no la entiendo, no deberían existir. Pero debo decirte que esa emoción que tú sientes, esa animadversión que tú sientes a fregar los platos a mano, es buena para el medio ambiente, porque en el lavavajillas, spoiler, se consume mucho menos y os lo voy a demostrar ahora. Vamos a ver. Tenemos que hoy cambiar un poco esto, la serie del impacto no vamos a hablar solo de equivalentes, sino que tenemos que hablar de agua, electricidad y equivalentes. Así que hoy en verdad nos rasca un poco más el bolsillo, ¿no? Porque bueno, el agua es barata, pero la luz, ¿cómo está la luz? Por Dios, las facturas, eso es otro trauma de los adultos, pagar facturas. Bueno, pues vamos a ir poco a poco. Vamos a empezar por el agua, que es el que más evidente es, porque evidentemente para fregar los platos te hace falta agua. ¿Cuánto consumimos? Vamos a suponer un servicio de 12 platos, ¿vale? Que sería un lavavajillas de los grandotes completos. ¿Cuánto supone un servicio de 12 platos en consumo de agua fregando a mano y fregando en el lavavajillas? Pues flipad con la diferencia. Fregando a mano son unos 70 litros de agua, ni más ni menos, que sería como bañarte en una bañera, ¿vale? Eso creo que lo tenemos claro todos, de que llenar la bañera todos los días no es saludable ni para tu bolsillo ni para el medio ambiente. Pues fijaos que cada vez que estáis fregando los platos, estáis gastando la misma cantidad de agua que llenar una bañera, sobre todo si dejamos el grifo corriendo. En cambio, oh sorpresa, fregar esa misma cantidad de platos, unos 12 servicios en lavavajillas, gasta solo unos 12 litros de agua, que es como darte una ducha rápida, ¿vale? Fijaos, o sea que es que realmente es una diferencia muy patente. Con respecto a la energía, que es lo que más duele en el bolsillo, dirás, hombre, no. Es que el lavavajillas está enchufado, hay que calentar el agua, patatín, patatán, y venga a dar vueltas, y luego el secado, eso tiene que gastar más energía, porque sí. Pues bueno, ya os había hecho spoiler antes. Obviamente entonces la respuesta es no. Error, otra vez. Porque al final tú también tienes que tener en cuenta no solo el gasto de la máquina, sino todos esos gastos internos que hay a la hora, por ejemplo, de calentar el agua en el calentador, sobre todo si tienes un termoeléctrico, o bueno, si fuera un termo de gas natural, todo lo que los procesos de traer el agua hasta tu grifo cuando lo abres, y si estás gastando más, pues todo esto va a suponer más gasto. Se calcula que normalmente el consumo de fregar agua en los platos a mano, teniendo en cuenta todos estos factores secundarios que hay alrededor, es de 2,5 kilovatios hora, ¿de acuerdo? Por fregar 12 servicios de platos a mano. En cambio, en el lavavajillas es solo 1,5 kilovatios hora. Por hacernos una comparativa, los 2,5 sería tener una bombilla LED encendida durante 250 horas, que son muchas horas, ¿vale? Y obviamente pues 1,5 kilovatios será pues unas 150 horas. Así que ahí hemos mejorado bastante. Y por último, con respecto a los equivalentes de dióxido de carbono, porque si bien hasta ahora estamos pensando en nuestro bolsillo, realmente el interés de esta serie de vídeos no es nuestro bolsillo, sino el medio ambiente. Y sabéis que nuestra medida estándar para ver siempre la comparación del impacto que tienen nuestras actividades en el medio ambiente son los equivalentes de dióxido de carbono. Así que vamos a medir el impacto de fregar platos a mano versus el impacto de fregar platos en el lavavajillas. Seguimos con nuestros 12 servicios, ¿de acuerdo? El impacto ambiental de fregar a mano en los platos supone 0,5 kilogramos de dióxido de carbono. Ni tan mal.
es como conducir un coche solo 2 kilómetros, ¿vale? Por hacernos una idea de lo que consumimos en 2 kilómetros en un coche. Sin embargo, en el lavavajillas es menos, no es tan patente la diferencia como en las otras medidas, es solo 0,3 kilogramos de dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Por la misma cantidad. Que pues es como conducir un coche 1, pocos kilómetros. Y para terminar, bueno, creo que está claro que merece la pena comprarse un lavavajillas y tener un lavavajillas porque al poco tiempo ya le está sacando rentabilidad económica, rentabilidad energética, rentabilidad en el agua y en los equivalentes de dióxido de carbono. Y me diréis, sí, Leticia, pero ¿y el impacto de comprar el lavavajillas en sí? Yo lo sé y por eso también lo he tenido en cuenta. El impacto de comprar lavavajillas, además no solo el de comprar lavavajillas, es el de fabricarlo y el de cuando se estropea desecharlo. Es cierto que es relativamente contaminante, ¿vale? La extracción de materias primas, para los componentes electrónicos, el plástico que contiene. Si hacemos una medida de todo lo que supone fabricar un lavavajillas en forma de equivalentes de dióxido de carbono, supone unos 200 kilos de equivalentes de dióxido de carbono emitidos a la atmósfera. Pero claro, si digamos que a cada vez que friegas a mano frente a que friegas el lavavajillas vas gastando la mitad, pues si el lavavajillas te dura muchos años y no sueles fregar a mano, al final acabarás un poco compensando esa huella. Y de cara al reciclaje, al desecho del lavavajillas, hay materiales que se pueden reutilizar, hay materiales que se tienen que desechar correctamente, como puede ser plomo o cadmio, porque pueden contaminar el medio ambiente y no queremos eso. Y se calcula que teniendo en cuenta un buen proceso de desechado y reciclado y almacenamiento de esos materiales tóxicos que no pueden volver a la atmósfera, estaríamos emitiendo unos 20 kilogramos de dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Que por hacer una comparación, si sumamos el total de 200 de la fabricación y 20 del desecho, serían 220 kilogramos de equivalentes de dióxido de carbono por lavavajillas fabricado y desechado. Esto supondría conducir unos 900 kilómetros en un coche de gasolina. Que 900 kilómetros no es tanto, es a lo mejor un Granada-Tarragona, ¿eh? O sea que no os creáis que es tanto. Es algo que puede pasar. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis visto que renta mucho más, como dicen los alumnos, renta comprarse un lavavajillas y fregar tus platos en el lavavajillas, sobre todo si lo odias. Y recuerda, la próxima vez que alguien te diga que friegues los platos a mano, dile que no, porque tú eres ecologista. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Cualquier duda, cualquier cosa, la dejáis en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.